alianza de fe y de esperanza, una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Le damos gracias en este día a nuestro Señor por permitirnos nuevamente estar con todos ustedes, compartiendo esta serie de temas, de reflexiones que nos hablan acerca del matrimonio. Sus servidores Víctor y Esther, pues les damos las gracias a Dios primeramente y a ustedes por estarnos siguiendo, sintonizando a través de estas páginas de internet. Y le pedimos en esta tarde a nuestro Señor que Él sea el que nos ayude para que este compartir podamos transmitirlo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros, que sea su Espíritu el que nos vaya llevando para que lo que hemos de estar compartiendo con ustedes pues deje en nuestros corazones y descubre en nuestras mentes el deseo por parte de Dios en cuanto a lo que es nuestro matrimonio, los matrimonios cristianos que tanto se necesitan en estos días para dar testimonio de que Él habita en nuestras vidas. Y pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y pues aquí estamos nuevamente, hermanos. Queremos seguir compartiendo con ustedes esta serie de reflexiones acerca del matrimonio cristiano, la natalidad, la paternidad responsable. Es un verdadero gusto compartir con todos ustedes esta serie de reflexiones y les pedimos, ¿verdad?, que si es posible se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos que ya se han dado en un principio del programa, a través de las páginas de internet por las cuales nos estamos pues siguiendo cada semana y que ustedes de una manera pues muy buena son fieles y siguen esta transmisión de Koinonia Radio. Comuníquense, nos va a dar gusto conocer sus opiniones, sus experiencias, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues también estamos para respondérsela. Y yo creo que es muy importante, ¿verdad?, la retroalimentación que podemos recibir de aquellos que nos están escuchando o viendo, porque realmente se habla poco, ¿verdad?, del matrimonio cristiano en relación a la anticoncepción y la natalidad. Además de ser un tema un poquito polémico, hay muchas cuestiones que a lo mejor nosotros como cristianos católicos tenemos muchas dudas. Muchas veces andamos preguntando qué es lo que tengo yo que hacer para planificar mi familia, pero ser un padre responsable al mismo tiempo y sobre todo seguir la moral católica. Entonces es bien importante que estemos conscientes, que por eso estamos revisando este tema, ¿verdad? A nosotros en lo personal como médicos nos ha tocado pues atender a personas que se acercan con nosotros, a veces habiendo recibido ya el consejo de algún sacerdote, y ellos en su vida matrimonial a veces experimentando una serie de problemas, pues tienen las dudas, las inquietudes de cómo pues ser coherentes con nuestra fe, con la doctrina católica acerca de lo que es la paternidad responsable. Por eso creo que es bien importante que todo esto que estamos analizando pues vaya quedando claro. Es un tema que no todo mundo se atreve a tocar, precisamente porque hay que estar facilitado con algunos de los temas desde el punto de vista del ser humano en cuanto a su funcionamiento, como también es saber lo que la Iglesia dice acerca de los métodos de planificación familiar. Y veíamos hace una semana lo que era el matrimonio y el plan del principio, y no lo hemos terminado, y creo que estamos haciendo una revisión extensa de lo que nos dice la Sagrada Escritura acerca de lo que era el plan original de Dios cuando creó el matrimonio, y vamos descubriendo la belleza de este plan cuando vemos que Dios creó al hombre y a la mujer para que ellos se compenetraran, fueran una ayuda mutua. ¿Por qué? Porque habiendo creado todo, pues el hombre no encontró a alguien a su medida, a alguien de su mismo origen, de su misma naturaleza, y Dios entonces le dio por compañía a la mujer. Y veíamos, incluso estuvimos leyendo algunas de las citas bíblicas, sobre todo del Génesis, donde vimos cómo Dios había hecho al hombre y a la mujer en un estado de gracia original, en un estado de gracia en la cual pues ellos tenían una relación muy grande con nuestro Dios y entre ellos mismos. Y hemos ido también analizando, y vamos a continuar también el día de hoy, cómo el matrimonio sigue conservando su esencia, pero a nosotros, al género humano, el pecado, la introducción del pecado en nuestras vidas,
ya no nos da la capacidad de vivir nuestra vida matrimonial como era el plan original. Y veíamos algunos ejemplos, ¿no? Como a través de la historia, como por ejemplo en el pueblo de Israel, en mucho tiempo, sobre todo en el Antiguo Testamento, se nos menciona acerca del libelo del divorcio, donde Dios nos decía, y nuestro Señor Jesucristo también nos lo remarcaba, era que Dios lo permitió, este libelo de divorcio, porque éramos duros de corazón. O el hombre en ese tiempo era duro de corazón, entonces por eso fue que lo permitió, pero dice, en el principio no fue así, nos lo dijo Jesucristo en Mateo 19:8. Entonces, pues hoy vamos a continuar viendo pues este relato del Génesis, ¿verdad? Tan bello que iniciamos la semana pasada, donde ya estuvimos viendo que el Señor, como les decía hace un momento, quiso que el hombre no estuviera solo, y por eso nos dice en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. También nos decían que los dos eran una sola carne, y veíamos que muchas veces se tiende a malinterpretar esto de que los dos eran una sola carne, pensando solamente en el acto físico entre hombre y mujer, y que sin embargo expresa algo más profundo dentro de este proyecto de Dios. Significa compartirlo todo nuestro ser, todo nuestro intelecto, todos nuestros pensamientos, todo lo que yo como persona, como mujer, como hombre, traigo dentro de mí y me descubro al otro. Sí, vemos en la carta de San Pablo a los Corintios, donde se manifiesta el alcance que tiene esta unidad, el ser uno, al hablar de lo que podemos llamar una mutua pertenencia de los esposos. Nos dice San Pablo en 1 Corintios 7:4, no dispone la mujer de su cuerpo sino el marido, igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la mujer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí vemos que nos habla San Pablo de esa mutua pertenencia por parte de ambos esposos. El cuerpo del marido pertenece a la mujer, y viceversa, el cuerpo de la mujer pertenece al esposo. Ambos se pertenecen, aquí viene esta mutua pertenencia. Por eso el apóstol habla del acto conyugal en términos de deber. El acto conyugal es lo debido, lo que se le debe al otro cónyuge, en razón no solo de caridad, sino también de justicia. Continúa diciéndonos ahí esta primera carta a los Corintios, capítulo 7, que el marido dé a su mujer lo que debe, y la mujer de igual modo al marido. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Entonces, San Pablo nos advierte, se pertenecen ambos esposos, pero también en su momento nos habla de que no nos neguemos el uno al otro. Aquí San Pablo pues nos pone una de las condiciones en las cuales se puede dar ese momento, ¿verdad?, de separarse, de no estar viviendo la unidad en cuanto a la carne, pero nos habla aquí del aspecto de una experiencia espiritual, del dedicarse a la oración. De repente vemos que en la vida normal pues hay diferentes circunstancias que obligan o que ocasionan que el hombre y la mujer se separen, y muchas veces es por egoísmo, muchas veces es por intereses personales que están por ahí, por conflictos, por pleitos, y no es lo que nos manda Dios, sino que mantengamos en lo posible esta unidad, tanto en lo corporal pero también en lo espiritual, y nos advierte, y que esto sea solamente por poco tiempo. Si lo hacen, pues lo van a hacer en esos momentos en que se van a dedicar a estar en la oración, cercanos a su Señor, y después vuelvan a estar juntos para que Satanás no los tiente por vuestra incontinencia. Muchas veces lo que pasa aquí es que cuando se dan los conflictos o las dificultades, los pleitos, los intereses de tipo personal, donde se alejan el esposo y la esposa, puede esto llegar a ser una causa de que el uno o el otro se falten a la fidelidad. Sí. Y entonces ahí está la advertencia por parte de San Pablo a los Corintios, que también es una advertencia para nosotros, los esposos hoy en día.
que necesitamos cuidarnos. No nos neguemos el uno al otro lo que nos pertenece. Aquí nos está hablando de esa mutua pertenencia, donde se supondría entonces que el marido y la esposa deberían de estar en una mutua comunicación, en un mutuo acuerdo, en una mutua armonía, para que no se den estos momentos de peligro o de riesgo. Entonces, nosotros tenemos que aprender esta parte y cuidarnos mucho de no negarnos el uno al otro, salvo que sea por una situación. Claro, hay otras situaciones de repente físicas. Cuando la enfermedad nos aqueja, pues lógicamente uno u otro no podrá tener la relación sexual, y aquí se requiere de la comprensión de la persona que está sana, a fin de que al darse cuenta que su pareja no puede en esos momentos tener esta intimidad sexual, pues lo entienda, lo comprenda y también sea un apoyo. Entonces también se dan estos momentos, y hay otros momentos, ¿verdad?, de dificultad dentro de la vida de los esposos, de la familia, donde esto pues es entendible que no se podrá dar, pero igual siempre tiene que estar de por medio el mutuo entendimiento y el saber que nos pertenecemos el uno al otro, que nos debemos el uno al otro. No dejarnos de repente alejarnos y permitir que por ahí se presenten cosas que no deben de ser. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos nuevamente a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, pues estamos compartiendo con ustedes estas reflexiones acerca del matrimonio. Y veíamos entonces lo que los esposos, precisamente por esa unión que han tenido a través del sacramento del matrimonio, se deben a sí mismos, que es esa mutua pertenencia.
y hablábamos de que pues no se han de negar el uno al otro, sino de mutuo acuerdo y por cierto tiempo. Esto excluye entonces cualquier uso egoísta del matrimonio. Este es un don de sí. O sea, yo le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. Evidentemente no debe entenderse este débito o este deberse el uno al otro solamente en cuanto al acto sexual, sino que también implica la entrega de la afectividad y del corazón. Esto en el sentido espiritual. Entonces también se entrega lo que es lo afectivo, lo que son los sentimientos del corazón. También esto fue subrayado por San Pablo, donde nos dice en el mismo capítulo 7 de Primera de Corintios que el casado se preocupa de cómo agradar a su mujer, la casada se preocupa de cómo agradar al marido. Entonces aquí no lo está subrayando San Pablo. Es el hombre casado, pues se debe a su mujer y su preocupación primordial va a ser cómo agradarla, y viceversa, la mujer que está casada se debe a su esposo y se va a preocupar de cómo agradar al marido. Dar el débito exige el sacrificio de darlo con alegría, o sea, este deber o lo que se deben ambos esposos se tiene que dar con ese sacrificio de la alegría, con el gozo, entregando el corazón junto con el cuerpo. Entonces el hombre y la mujer no buscan en su pareja solamente placer, sino que buscan unidad y complemento. Y qué bonito, ¿verdad? Es cuando un matrimonio se entrega de esta manera, así como a Dios le agrada. Yo creo que has de recordar que hemos conocido a veces parejas que, claro, no están dentro de lo que es el ámbito de la iglesia, que no practican nada de la doctrina católica, que no llevan una vida cristiana, y muchos incluso estando casados, ¿verdad?, no respetan este plan de Dios para su vida matrimonial, y muchas veces mantienen una relación pues nada más de tipo físico durante su vida matrimonial, pero sin darse más allá. Y vemos qué importante es aquí, ¿verdad? Dice que el débito exige el sacrificio de darlo con alegría y con gozo. Tal vez a muchos de nosotros nos pueda sonar esto como muy lógico, como que ya cualquiera lo sabe. Sin embargo, en muchos matrimonios, única y exclusivamente se utiliza para adquirir placer y nada más. O dicen que parte de mí no está con el otro, pero esta parte sí. La tomo porque esta parte me agrada, porque me hace sentir de determinada manera, pero nada más. Pero al fin y al cabo, después del acto físico no queda nada, no queda esa unión por la cual Dios nos dejó este proyecto, por la cual Dios quiso que hombre y mujer se unieran. Entonces, es bien importante que estemos conscientes que Dios no solamente buscó el placer para nosotros. Recuerdo en una clase de moral que nos decían, ¿no?, que algunas cosas que a lo mejor al ser humano le costarían trabajo hacer, Dios las había hecho muy bellas, o que experimentáramos a través de ellas placer. ¿Para qué? Para que nos fuera más fácil hacerlas. Y uno de los ejemplos es precisamente lo que es la relación sexual. Sin embargo, nosotros no debemos de tener esta relación única y exclusivamente por el placer, aunque vaya unado a este acto, sino más bien el unirnos, el crecer con el amor, y como vemos aquí también, ¿verdad?, ser un complemento con el otro, y como veremos después, pues también procrear los hijos. Sí. Es interesante también señalar la delicada y hermosa expresión bíblica con la que se designa el acto conyugal, conocer. Vemos en Génesis 4:1 que nos dice lo siguiente: conoció el hombre a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz. Luego también en Génesis 4:17 nos dice: conoció Caín a su mujer. Y también podemos ver en cuanto a esta referencia de la palabra conocer o la expresión conocer en Lucas 1, donde dice lo siguiente, dice María al ángel: no conozco varón. Entonces, al hablarnos de esta expresión conocer, se designa precisamente ese acto conyugal, ese acto íntimo, acto sexual que tienen el hombre y la mujer, y a través del cual pues están dándose una parte de ellos se está entregando ciertamente, pero no es la única, sino que se debe no solamente lo físico, lo corporal, sino que a esto va unido también lo que ya mencionábamos, lo afectivo, los sentimientos del corazón. Se hace esta entrega de ambos por el amor que se tienen.
Entonces, es el acto matrimonial, precisamente esto, el hombre y la mujer se dan a conocer, se manifiestan, es el momento más íntimo. De alguna manera se da algo así como la revelación de un secreto, de una intimidad personal por medio del acto conyugal, y pasa a ser propiedad de los dos. Se comparte un secreto interior del alma. Por eso no puede darse esta realidad fuera del matrimonio, es decir, de una unión definitiva. El matrimonio nos está señalando que está existiendo ya un compromiso, una unión definitiva del hombre y de la mujer, donde se están comprometiendo y donde Dios los está bendiciendo en cuanto a esta unión, unidad. Entonces, por eso no se puede concebir que este acto matrimonial se dé fuera del matrimonio. Y esto es algo que pues hoy en día y quizás siempre no se ha logrado entender como debe de ser. Por consiguiente, toda unión sexual entre personas no casadas, sea fornicación o adulterio, siempre se pierde algo propio y se roba algo ajeno. Sí, qué importante, ¿verdad? Yo creo que es fácil comprender lo que la misma palabra de Dios nos quiere decir a través del uso de este verbo de conocer, porque sí es cierto, en una unión matrimonial entre un hombre y una mujer, y sobre todo que han sido pareja única, que no has conocido a nadie más, por así decirlo, se da uno cuenta que se conoce uno al otro de una manera distinta a lo que, por ejemplo, yo te conozco a ti de una manera distinta a lo que te puede conocer cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque conmigo te has descubierto de muchas maneras, de una manera más integral. No solamente te conozco en lo físico, sino que también en el momento de esta intimidad nos dimos a conocer desde el punto de vista afectivo, hasta espiritual, psicológico, de una manera tan integral, ¿verdad? Por eso dice aquí que cuando se dan estas relaciones fuera del matrimonio, algo se está perdiendo, porque si yo las tuve o alguien las tuvo con alguien casado, pues está robando algo. O si las tuvieron, aunque con otra persona, pero aunque no haya estado casada, pues con esa persona está perdiendo algo, o se está perdiendo algo. ¿Por qué? Porque no es una unión definitiva. ¿Por qué? Es bien importante entonces entender que la unión de los cuerpos, la unión de esta afectividad, de este corazón, es algo más profundo de lo que muchas veces el ser humano tendemos a verlo, como una relación muy superficial. Decimos, nada más es la unión de cuerpos, y no es así. Muchas veces las parejas de jóvenes y también de personas adultas, incluso casadas, piensan que el tener la relación sexual es algo natural, algo que no va a tener una mayor trascendencia, y simple y sencillamente incluso de sus mentes, de sus conciencias, lo alejan como que simple y sencillamente es un acto más en el cual pues ellos lo quieren tener, lo quieren llevar a cabo con X persona en X momento. No les interesa más allá más que el momento del placer, cuando esto es algo mucho más sublime, mucho más alto, mucho más elevado. Al menos para nosotros los cristianos así tiene que ser. El sentido de conocer también nos lleva al plano del lenguaje. Los esposos se conocen en el acto sexual, porque el acto sexual es una palabra, no oral, sino física, pero al fin y al cabo es una parte del lenguaje que tenemos las personas, los seres humanos. Por eso se habla también de sinceridad del acto sexual, o por el contrario, de mentira, de medias verdades. ¿Por qué? Porque realmente no estamos expresándonos sinceramente lo que sentimos. Cuando una pareja, X pareja, casada, no casada, tienen este acto sexual que no es bajo el orden que Dios nos está presentando, entonces estamos cometiendo una mentira, estamos teniendo una verdad a medias, porque lo que se conoce en el acto sexual es la voluntad de entrega total y absoluta, sin reservas, de la persona a la que uno se une. Si esta entrega no es verdaderamente total y sin reserva, uno de los dos o ambos están mintiendo. Entonces, hermanos, pues hablar de esta intimidad sexual, de este acto sexual, que es algo sublime, algo grande que Dios ha querido regalarle a los esposos dentro del vínculo del matrimonio, pues es hablar de algo muy importante, algo muy serio, algo trascendente, algo que
que caracteriza primordialmente a aquellos que estamos casados bajo el sacramento del matrimonio. Y aunque nos hayamos comprometido con la ley del hombre, si estamos excluyendo, ¿verdad?, la parte de la bendición, de la gracia por parte de Dios a nuestras vidas, pues creo que no estamos obrando del todo bien. Por eso necesitamos, pues, entender esta parte. El acto sexual, y cuando hablamos de la virginidad, de la castidad en los jóvenes, estamos hablando de esto. Nuestros jóvenes tienen que cuidarse mucho. Nosotros como papás tenemos que transmitirles estos valores a ellos, pero hoy en día se ve todo lo contrario. Quizás con conocimiento de sus papás, estos jóvenes ya están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, por supuesto, pero es algo totalmente fuera de un orden. Vamos a una pausa y regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos revisando estos aspectos acerca del matrimonio, en cuanto al matrimonio como un proyecto de Dios por parte de Dios, un principio, lo que era el principio, visto desde el punto de vista de Dios. Entonces, nos dice la enseñanza que el otro aspecto es, estaban desnudos y no se avergonzaban, de acuerdo a lo que nos dice Génesis. Estaban desnudos y no se avergonzaban. La falta de vergüenza en el estado de justicia original no era efecto de la ignorancia de nuestros primeros padres, como si no entendiesen lo que significaban sus cuerpos. Indica, por el contrario, una plenitud. Se veían desnudos, pero esto no ocasionaba ningún desorden o perturbación en ellos, como hoy en día solemos ver. Muchos hombres, muchas mujeres se avergüenzan de su propia desnudez. Sobre todo creo que lo podemos encontrar en mujeres que sienten vergüenza, sienten ese falso pudor por lo que son sus cuerpos. Vemos hoy en día que incluso
también existe todo lo contrario, donde se ha perdido toda vergüenza, pero de una manera desordenada, casi podríamos utilizar la palabra desvergüenza, donde se muestran el cuerpo del hombre, de la mujer, no de una manera adecuada, sino con malicia, sino para tratar de despertar la malicia por parte de las otras personas que los están viendo, y eso definitivamente no es bueno. Entonces tenemos que irnos nuevamente a esto. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Sí, qué importante es conocer de veras el plan del principio, ¿verdad? Y cómo Dios nos creó tanto hombre como mujer, y cómo éramos así inicialmente. Decías tú hace un momento que este estado de falta de vergüenza, que acá ya lo reiterabas tú, que viene en el Génesis 3:25, donde nos dice, 2:25, perdón, los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Y decías y explicabas, ¿verdad? A lo mejor en muchas de las ocasiones no lo hemos entendido y pensamos, bueno, a lo mejor en ese momento no había algo por qué sentir vergüenza o por qué avergonzarse. O a lo mejor incluso podemos pensar que hasta cierto punto Adán y Eva pudieron haber caído en esa ignorancia que también ya mencionabas. Sin embargo, nos dice la enseñanza, ¿verdad?, que nos ha dejado Juan Pablo II, que no era ignorancia precisamente lo que ellos tenían, sino era más bien que vivían a plenitud, reconociendo lo que ellos tenían en su propio cuerpo. Sabían todo lo que esto significaba, y por lo tanto en ellos, sabiendo que la creación había sido creada, así aunque sea reiterativa, en perfección por nuestro Señor, y que no había nada malo en ellos no les ocasionaba ninguna perturbación. Qué bonito, ¿verdad? Y esto nos dice la enseñanza que queda expresado en dos cosas: que sus miradas estaban exentas de malicia. No como ahora, ¿verdad?, que todo lo relativo al sexo pues causa en sí mucha malicia, mucha perturbación, muchos deseos inadecuados, muchos malos comentarios, como que ese lenguaje de doble sentido tiende a utilizarse muy frecuentemente cuando hablamos del área sexual. Sin embargo, vemos que en el inicio no era así. Los seres humanos veían su sexualidad sin malicia. ¿Por qué? Porque veían todas las cosas solamente bajo el aspecto de su bondad. Participaban, según nos dice Juan Pablo II, en lo divino o la parte divina de todas las cosas creadas. Y recordemos, como nos lo dice la misma palabra de Dios, vio Dios todo cuanto había hecho y era muy bueno. Y si todo era bueno, ¿por qué tendría yo que ver con malicia aquello que era creado por Dios? Sí, así también veían a Adán y Eva, y así también se veían a sí mismos. Otra es que eran interiormente libres, no sentían atracciones desordenadas, lo que supone que había la ausencia de la concupiscencia desordenada, que es precisamente lo que se introduce por el pecado original. Por ese pecado de desobediencia, el hombre pierde ese estado de paz, de justicia, de orden, que en un principio existió en nuestros primeros padres, y entra esto, ¿verdad?, de las atracciones desordenadas, de la concupiscencia desordenada, el que entonces el hombre se siente atraído a la mujer, pero de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque la desea, porque quiere poseerla, porque quiere llegar a ese momento tan profundo, que si lo entendiera, que al unirse sexualmente a esa mujer, pues está conociendo, pero está robando algo que no le pertenece, porque si no le es dado por voluntad, y aunque se le diera por voluntad, si no se sigue el orden, el mandato por parte de Dios, se está robando algo que no le pertenece. Entonces, todo esto nos viene a quejar hoy en día a nosotros los hombres y mujeres, donde existe el desorden que entra precisamente por el pecado, donde nosotros ya no podemos ver de una manera buena, bondadosa, benéfica, esto que Dios creó, el hombre y la mujer, en cuanto a lo sexual. Entonces, estas dos realidades nos revelan el estado de paz, cuando existen, una paz espiritual y afectiva, que caracterizaba al hombre y a la mujer en el albor de la humanidad, y que denominamos teológicamente como estado de justicia original o inocencia original del corazón. Esto es lo que existía en un principio, hermanos. El hombre y la mujer, cuando fueron creados por Dios,
tenían esta justicia original, esta inocencia original en sus corazones. Ellos no veían con malicia. Esta falta de malicia y esta libertad, ¿verdad? Ajá. Y en cambio, nosotros, después de que entra el pecado, perdemos esto. El texto del Génesis 1, 26 al 28 completa esta visión con dos preciosas precisiones. Y dijo Dios: hagamos al ser humano en nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Palabra de Dios. La idea vuelve a aparecer en Génesis 5 del 1 al 2, donde nos dice lo siguiente: el día en que creó Dios a Adán, lo hizo a imagen de Dios, donde nos dice, lo hizo al hombre a imagen suya, a imagen y semejanza suya, los creó. Y aquí en Génesis 5 vuelve a aparecer, cuando Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra, y los llamó hombre en el día de su creación. La imagen de Dios no solo se realiza en cada individuo, ya sea varón o mujer, sino también en la misma relación varón-mujer. La imagen divina está presente, pues, también en la llamada communio personarum, comunión de personas. El hombre es un reflejo no solo de la espiritualidad e inteligencia de Dios, sino también de la misma comunión de personas de la Santísima Trinidad. Qué bello es esto. Saber que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tal cual es Dios en la Santísima Trinidad, en esa relación de estas tres divinas personas, también el hombre tiene esa imagen y semejanza. Comunión de personas, reflejo no solamente de la espiritualidad e inteligencia de Dios, sino también en esa comunión de personas. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, hermanos, y vamos realmente viviendo esa comunión a la que Dios nos llama, entre esposo, esposa, familia, los hijos, en realidad estamos asumiendo la imagen y semejanza en cuanto hemos sido creados por parte de Dios. Sí, eso es algo que todas las parejas cristianas debemos de comprenderlo. Y también, en segundo lugar, este texto contiene la bendición y el mandato divino de la fecundidad, que todavía es parte de este mismo proyecto, ¿verdad?, el que se nos está hablando a través de la Escritura, donde dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra. Aquí ya nos está hablando de que el hijo es el fruto del conocimiento matrimonial, de ese acercamiento, de esa intimidad entre hombre y mujer. Por eso es cuando lo describió así en la Escritura, como ya lo veíamos hace un momento, donde nos decía que conoció Adán a Eva, su mujer, y ésta concibió. Y a su vez, entonces, tenemos nosotros que reconocer, viendo todo esto, cómo los hijos son un don de Dios. A mí me llamaba ayer la atención, ¿verdad?, ahora que estamos revisando todos los dones de Dios, y que no solamente los dones son aquellos cosas en las cuales a veces podemos pensar solamente en algún regalo de tipo material, sino que hay dones también como los dones sociales, ¿verdad? Esto me llamó mucho la atención ayer en la plática que estamos teniendo con Lorenzo Trujillo, cómo los hijos son regalos de parte de Dios. Y me gusta mucho como lo dice aquí la Escritura, ¿verdad?, que son un don de Dios, el fruto más precioso del amor conyugal, pero siempre son un don inmerecido y al que no se tiene derecho. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que estemos bien conscientes de lo que nuestra maestra, la Iglesia, nos está enseñando, porque muchas veces pensamos, yo tengo derecho a tener hijos. No, el hijo siempre es un regalo de Dios, y puede ser que se nos dé dentro de nuestra vida matrimonial, y también puede ser que nunca llegue, al menos el hijo biológico. Son dones de Dios, dones, regalos que Él nos da, no nos pertenecen. Si los llegamos a tener, y son inmerecidos. Es parte de una bendición de Dios que también tenemos que saber administrar. Sí. Son hijos de Dios, a Dios le pertenecen. Nosotros estamos aquí para administrar sus vidas, llevarlas en un orden, pero sobre todo el conocimiento de Dios. Sí. Vamos a una pausa y regresamos. Es la respuesta de un corazón que es
en ti se puede vivir. Cáritas Tijuana te invita al concierto católico Seamos Uno por la Paz, teniendo como invitada de República Dominicana a Celinés Díaz. Este 11 de mayo, en el Audiorama del Trompo, en punto de las 7 de la tarde. El costo por persona para este concierto es de 100 pesos o $10. Para información y reservación de boletos, comunícate al 683-6232. Concierto Seamos Uno por la Paz. Pastoral Social Cáritas Tijuana invita. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Soy Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Y este sábado 11 de mayo te invito al desayuno conferencia que Koinonia Radio prepara para todas las mamás en su día. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Regresamos nuevamente a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Nos encontramos ya en el último bloque de nuestro programa y pues estamos hablando de esa unidad que Dios nos regala, del mandato divino, ¿verdad? Que nos dice, nos da Dios de ser, Dios los bendice y les dice ser fecundos y multiplicados y henchid la tierra. Entonces hablábamos acerca del fruto del matrimonio, de la unión de los esposos, que son los hijos. Decíamos entonces que a su vez los hijos son un don de Dios, el fruto más precioso del amor conyugal, pero siempre un don inmerecido al que no se tiene derecho. Esto es importante entenderlo, y yo creo que pues para ambos, ¿no? Papá y mamá, pero a lo mejor un poquito más a la mamá, que luego se inclina tanto al hijo, ¿verdad? Que lo ve como algo suyo, algo que ella trajo a la vida, que ciertamente es una realidad, pero que al fin y al cabo es un regalo por parte de Dios. Y no debemos adueñarnos, apropiarnos de la vida de los hijos. Los hijos vienen como consecuencia de ese acto conyugal, de ese amor que se tienen los esposos, la mayor parte de las veces, pero es algo que viene a nuestras vidas para pues llenarnos de bendición, ciertamente, pero que también tenemos que cuidarlo, tenemos que saberlo administrar. Nos dice aquí en la enseñanza que como reconoce Eva en el nacimiento de cada uno de sus hijos, así al nacer su primogénito, exclama Eva en Génesis 4:1, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Con el favor de Yahvé. Con el favor de Dios. Sí. O bien también lo vuelve a repetir ella misma en Génesis 4:25. Al nacer Set, dice, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel. Dios me ha otorgado otro descendiente. Recordemos, ¿verdad?, que Abel pues le fue quitada la vida por su hermano Caín, pero entonces cuando nace Set, Eva dice, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel. Siempre está haciendo referencia a que es un regalo por parte de Dios. No es algo que ellos, por ser hombre y mujer, lo pueden hacer y lograr.
por ellos mismos, sino que es un favor del mismo Dios. Y allí es donde tenemos nosotros como hombres y mujeres cristianos que entender lo que es la vida. La vida es un regalo, un don por parte de Dios. La vida es algo que viene de Él. El dueño de la vida es solamente Dios, no es el hombre, no es la mujer, no somos los papás los dueños de la vida de nuestros hijos. Por eso también cuando la iglesia nos dice defendamos la vida, tenemos que levantar la voz para defender al que no ha nacido, al inocente. Tratar en todo momento proteger la vida. Entonces tenemos que buscar ser una cultura de vida, una cultura que está buscando, que está favoreciendo la vida. Entonces es importante que saquemos como conclusión de esto que estamos diciendo, que existen dos aspectos en el acto conyugal de los esposos, el aspecto unitivo y el aspecto procreativo. Ya hablabas del don de los hijos y también de que nosotros en la comunión de personas pues nos asemejamos, somos imagen y semejanza de Dios en su comunión de personas, la Santísima Trinidad. Y es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, y lo vamos a ver enseguida cuando empecemos a ver ya, hemos estado viendo lo que es el proyecto de Dios para la vida matrimonial, cuál era su plan del principio. Pero también vamos a ver la influencia que tuvo el pecado. Cuando entró el pecado ya al mundo, pues algunas cosas tendieron a cambiar o las cosas ya no fueron igual. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Y si lo vemos así en nuestro tiempo, ¿qué es lo que sucede hoy? Pues que en muchas parejas, y aunque estén unidas cristianamente a través del sacramento, tienden a separar estos dos aspectos, a veces voluntariamente. Ya sea que quitan el aspecto o procreativo, ¿verdad? Ya lo veíamos, a veces se dan deformaciones de ese amor conyugal en vista de las propias circunstancias que esté viviendo la pareja y sobre todo también de la fe a la que ellos estén siguiendo o las creencias que sigan en determinado momento. Entonces es bien importante que nosotros estemos conscientes que el plan de Dios no era ese, que nosotros tendiésemos a separar estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque ambos son importantes, tanto la fecundidad como el aspecto de la unión en el amor, en el afecto de los esposos. ¿Qué pasó bajo el régimen del pecado? ¿En qué cambió el pecado el plan sobre el matrimonio? En lo esencial no cambió nada, pero sí en algunas relaciones secundarias. Vamos a ver qué es lo que dice Génesis 3 del 1 al 24. Sé que este es un pasaje largo, pero es bien importante que lo tengamos en mente para ir comprendiendo qué pasó. Voy a tratar de no leerlo todo seguido, pero sí las partes que sean más importantes. Dice el capítulo 3, comenzando por el 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto, se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Vamos un poquito más adelante, donde entonces dice, Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya.
A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y todavía sigue diciendo más, ¿verdad? Pero sí, vamos a analizar un poquito lo que... Entonces decíamos que el pecado original altera las actitudes entre el hombre y la mujer y deja intactas las relaciones fundamentales en cuanto al matrimonio. Eso no cambia. En cuanto a los aspectos unitivos y procreativos que hablábamos, plan original por parte de Dios no cambia, pero sí altera las actitudes entre el hombre y la mujer. Se introduce el dolor, donde nos dice: tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Entonces aquí se introduce el dolor a la vida del hombre. Se introduce la división. Adán acusa a Eva. Se esconden uno a otro con hojas, es decir, aparece la mutua vergüenza. Comienzan a mirarse con concupiscencia y se avergüenzan de ello. Y también aparece la sujeción y el dominio, donde dice el libro de Génesis: hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Entonces vamos viendo todo lo que se introduce a causa de este pecado del hombre y de la mujer. Las actitudes cambian. La serpiente sugiere a la mujer que si come del fruto prohibido se le abrirán los ojos, pero la mujer y luego Adán, que bajo la sugestión del tentador habían visto la transgresión como algo atrayente y gustoso, pecando, experimentan que si los ojos se les abren no es para ver la belleza, sino desnudez. Lo que Dios creó bello, ahora ellos lo ven como desnudez. No plenitud, sino miseria. Entonces aquí es donde ellos dicen: vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza el uno del otro. Nos damos cuenta que la vergüenza en la Sagrada Escritura es algo mucho más fuerte que para nosotros. Es una humillación y una derrota muy grave. De ahí que a menudo en los salmos, ¿verdad?, aquella se pida a Dios como castigo de los enemigos inicuos. La vergüenza, la humillación es casi como la muerte, la vergüenza. Entonces, pues aquí es donde vamos a ir descubriendo nosotros todo lo que el pecado acarreó en cuanto a esta creación de un principio por parte de Dios. Cambian las actitudes del hombre y de la mujer, mas no cambia el plan por parte de Dios en un principio. Vamos a seguir en la próxima ocasión que nos volvamos a estar con ustedes en programa, pero hoy le damos gracias a Dios por este tiempo y le pedimos que sea la luz de su Espíritu la que nos vaya ayudando a ir entendiendo, a ir reflexionando sobre todo esto que estamos comentando, profundizando. Y pues les damos gracias a Dios, hermanos. Dios los bendiga, que tengan muy buen día. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar, para contigo